Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren, como siempre, de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que, les confieso con total honestidad, ha removido fibras muy profundas en mí y estoy convencido de que resonará con la inmensa mayoría de ustedes. Vamos a hablar de una figura pública a la que admiramos profundamente, la talentosísima Demet Özdemir, y de unas declaraciones recientes que han generado un torbellino de emociones y reflexiones. Como habrán podido anticipar por el título, Demet Özdemir ha compartido públicamente que se encontraba al borde del llanto al relatar un duro episodio de acoso que vivió en el pasado. Es una historia que sin duda nos abre una ventana a la vulnerabilidad que a menudo se oculta tras la fachada de las figuras públicas y subraya la imperativa necesidad de abordar estas cuestiones con la máxima sensibilidad y empatía posible. Antes de adentrarnos en la profundidad de este tema, quiero hacerles un recordatorio amable y sincero. Si el contenido que traemos a este espacio les resulta valioso y desean estar siempre al día de todas nuestras novedades, les pido encarecidamente que pulsen ese botón de suscripción que ven justo aquí debajo. Es un gesto completamente gratuito y, créanme, nos impulsa de manera inmensurable a seguir creando y creciendo juntos. Y por supuesto, no olviden activar esa pequeña campanita que les avisará, cortesía de YouTube, cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, sin más dilación, sin más preámbulos que puedan desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante, vamos a adentrarnos en lo que ha sucedido. Demet Özdemir, esa carismática y deslumbrante actriz turca que ha logrado conquistar innumerables corazones con su indiscutible talento y su cautivadora belleza, ha abierto su alma y su corazón en una entrevista reciente compartiendo una vivencia personal que, sin lugar a dudas, la ha marcado de manera indeleble. Y es que, lamentablemente, la fama y la exposición pública, si bien es cierto que abren un abanico de oportunidades y satisfacciones, también, de forma inexorable, pueden convertirse en un portal hacia situaciones francamente desagradables, siendo el acoso una de las más crueles. En el transcurso de esta entrevista, Demet relató con una emoción palpable que la llevaba al borde de las lágrimas, cómo vivió un acoso particularmente duro en su pasado. Las palabras que eligió para expresar su sentir fueron increíblemente potentes, cargadas de un dolor y una angustia que son difíciles de imaginar para quienes no han pasado por algo similar. No es una tarea sencilla para una figura pública, tan expuesta al escrutinio constante, desnudarse de esta manera. El simple hecho de que ella haya decidido hacerlo, siendo plenamente consciente de la mirada pública que pende sobre ella, es una demostración de una valentía que merece ser aplaudida, y sobre todo, de un deseo genuino de alzar la voz y visibilizar una problemática que tristemente no se limita al glamuroso, pero a menudo cruel, mundo del espectáculo, sino que aflige a innumerables personas en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Según los detalles que hemos podido recopilar y que se han hecho públicos, el acoso que sufrió Demet Özdemir dista mucho de haber sido un incidente aislado o trivial. Parece haber sido una situación prolongada, insidiosa, y con un impacto demoledor en su bienestar emocional. Es absolutamente crucial que comprendamos, sin lugar a dudas, que el acoso, en cualquiera de sus innumerables manifestaciones, deja cicatrices profundas. No estamos hablando meramente de comentarios negativos o destructivos en redes sociales, sino de acciones deliberadas que buscan menoscabar la dignidad, intimidar y dañar a una persona en lo más profundo de su ser. La actriz, con una voz que se quebraba por la emoción, compartió cómo estas experiencias la afectaron en su momento y, lo que es aún más impactante, cómo todavía hoy resuenan en ella. Esto nos impulsa a una reflexión obligatoria sobre la importancia vital de ser conscientes de cada una de nuestras acciones y, de manera muy especial, de nuestras palabras, especialmente en ese universo digital donde el anonimato, lamentablemente, puede tentar a algunos a comportarse de maneras profundamente destructivas y dañinas. Lo que verdaderamente impresiona y conmueve de las declaraciones de Demet Özdemir es la franqueza, la absoluta honestidad con la que abordó un tema tan delicado y doloroso. En ningún momento intentó minimizar la gravedad de la situación, ni mucho menos se mostró apática o indiferente. Al contrario, su desnudez emocional, su vulnerabilidad, es precisamente lo que ha generado una ola de empatía y un apoyo masivo por parte de sus seguidores y del público en general. Ver a alguien tan admirado, tan exitoso, pasar por una experiencia tan desgarradora nos sirve como un recordatorio poderoso de nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que todos, absolutamente todos, somos susceptibles de ser afectados por experiencias negativas, sin importar quiénes seamos o hasta dónde hayamos llegado en nuestras vidas. A lo largo de la entrevista, se percibía claramente que para Demet no era un camino fácil revivir esos momentos.
El hecho de que estuviera al borde del llanto, visiblemente emocionada, es una clara evidencia de la profundidad de la herida que estas experiencias le causaron. Sin embargo, su decisión de compartirlo públicamente no parece ser un mero acto de desahogo, aunque indudablemente lo sea en parte. Su motivación principal parece ser la de enviar un mensaje. Un mensaje de una potencia increíble sobre la resiliencia, sobre la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad, pero también, y esto es fundamental, sobre la urgente necesidad de crear entornos más seguros, más inclusivos y radicalmente más respetuosos para todos, sin excepción. Es crucial destacar un aspecto que toma aún más relevancia. Demet Özdemir ha sido percibida, hasta ahora, como una figura inquebrantable, fuerte, segura de sí misma. Por ello, estas declaraciones adquieren una dimensión especial, porque rompen esa imagen de invulnerabilidad que a menudo proyectamos o asumimos en las personas públicas, y nos muestran su faceta más humana, más sensible, su interioridad. Ella misma ha compartido cómo estas vivencias la han hecho crecer, la han transformado, le han enseñado lecciones vitales, pero también ha sido cristalino que el camino hacia esa sanación no ha sido sencillo, ha estado plagado de dificultades. El eco de estas revelaciones se ha sentido con una fuerza inusitada en las redes sociales y en los medios de comunicación. El hashtag #apoyo a Demet se ha convertido en tendencia global en múltiples países, con miles y miles de personas enviándole mensajes de aliento, de solidaridad incondicional y de profunda admiración. Es verdaderamente conmovedor y esperanzador observar cómo una comunidad, una gran masa de individuos, puede unirse de manera tan cohesiva para apoyar a alguien que ha atravesado una situación tan delicada y dolorosa. Y es que en el fondo de nuestros corazones, todos podemos identificarnos con la sensación, con el sentimiento, de haber sido heridos, de haber sido acosados en algún momento de nuestras vidas, aunque la magnitud de la experiencia pueda ser diferente. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este complejo entramado de emociones y reflexiones? En primer lugar, la valentía intrépida de Demet al compartir su experiencia personal nos impulsa, nos anima, nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del acoso y sus devastadoras, a menudo invisibles, consecuencias. Es absolutamente fundamental que como sociedad adquiramos una conciencia colectiva sobre la gravedad alarmante de este problema y que trabajemos incansablemente unidos para erradicarlo de raíz. Esto implica no solo la denuncia activa de los actos de acoso cuando somos testigos de ellos, sino también, y de manera primordial, educarnos profundamente sobre cómo prevenirlo y, crucialmente, cómo brindar un apoyo efectivo y compasivo a las víctimas. En segundo lugar, la vulnerabilidad que Demet Özdemir ha tenido la generosidad de mostrar es, en sí misma, una poderosa invitación a la empatía. En lugar de caer en la tentación del juicio precipitado o, peor aún, de trivializar las experiencias dolorosas de los demás, deberíamos esforzarnos, con dedicación y sinceridad, por comprender y ofrecer nuestro apoyo incondicional. La empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, es una herramienta de un poder inmenso para la sanación, para la reconstrucción de la confianza y para la edificación de relaciones humanas más saludables, más equitativas y radicalmente más respetuosas. En tercer lugar, la historia de Demet nos recuerda, de manera contundente, que incluso aquellas personas que, desde la distancia, parecen tenerlo todo, pueden estar librando batallas internas sumamente complejas y desgastantes. La fachada de éxito, de felicidad inquebrantable que a veces observamos en las redes sociales o en los medios de comunicación, no siempre, ni mucho menos, refleja la totalidad de la realidad de una persona. Es un llamado universal a la humildad, a la compasión y a la comprensión mutua. Personalmente considero que es de vital importancia que abordemos estas cuestiones sin tapujos, con total apertura. Cuanto más hablemos sobre el acoso, cuanto más normalicemos esta conversación tan necesaria, más fácil será para las víctimas encontrar la fuerza interior, el coraje, para compartir sus propias historias y, sobre todo, para buscar la ayuda que merecen y necesitan desesperadamente. La figura de Demet Özdemir, al exponerse de esta manera tan sincera y valiente, se erige como un faro de esperanza, un símbolo de fortaleza para innumerables personas que atraviesan situaciones similares y que a menudo se sienten profundamente solas en su lucha. Es verdaderamente admirable observar cómo, a pesar de este pasado doloroso, Demet ha logrado no solo seguir adelante, sino prosperar, construyendo una carrera profesional de un éxito rotundo y cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su resiliencia es, sin duda, una fuente de inspiración. Sin embargo, es esencial reconocer que las heridas, aunque eventualmente sanen, siempre dejan una marca, una huella. Y es perfectamente válido, necesario e incluso saludable hablar de ellas, darles voz y visibilidad.
Este tipo de testimonios tan conmovedores también nos invitan a realizar una reflexión profunda sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación y las plataformas digitales en nuestra sociedad contemporánea. Si bien es cierto que son herramientas poderosas para la conexión humana y el entretenimiento, también es innegable que pueden convertirse en un caldo de cultivo propicio para el odio, la desinformación y el acoso. Es una responsabilidad compartida, que recae tanto en las empresas tecnológicas como en cada uno de nosotros como usuarios, el esfuerzo activo y constante por crear un ambiente digital más seguro, más amable y radicalmente más respetuoso para todos. Para ir concluyendo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos abordado en este vídeo. Hemos transitado por las recientes y profundamente conmovedoras declaraciones de Demet Özdemir, quien, al borde del llanto, reveló el duro acoso que padeció en su pasado. Hemos puesto en relieve su admirable valentía al compartir una experiencia tan personal y dolorosa, la importancia insoslayable de la empatía en nuestras interacciones y la necesidad apremiante de reflexionar sobre el impacto devastador que el acoso puede tener en las vidas de las personas. Su historia, en definitiva, nos recuerda que la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad, sino una demostración profunda de humanidad, y que el acto de alzar la voz, de compartir la propia verdad, puede ser el primer y más importante paso hacia la sanación personal y, en última instancia, hacia un cambio social significativo. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el último segundo de este vídeo. Espero con la mayor sinceridad que esta conversación les haya resultado interesante, enriquecedora y que les haya aportado algo valioso. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones al respecto. ¿Han vivido experiencias similares? ¿Qué mensaje personal les deja la valentía de Demet Özdemir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus reflexiones, sus puntos de vista, y me ayudan inmensamente a comprender mejor el mundo desde sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o les ha hecho pensar, les pido de nuevo por favor, que le den un generoso me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda de manera exponencial a que nuestro contenido llegue a un mayor número de personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que puede ser de ayuda, de inspiración o de apoyo para alguien que lo necesite. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo y hasta entonces.